Ahí parece que sí. Entonces vamos a ordenar acá mientras Instagram comienza a avisar. Vamos a... Oh, ahí se están conectando ya. Vamos a... Hola, buenas noches. Vamos, como hacemos todas las semanas, vamos a esperar unos minutitos mientras se van conectando. De hecho, Instagram avisa, hola Cris, Instagram avisa que están avisando a mis seguidores aquí en Instagram. Así que vamos a esperar un minutito y vamos a comenzar con la conversación. Hola José, hola Cris, hola a todos los que se están conectando. El tema que tenemos para conversar hoy día es súper interesante y mientras que Instagram le avisa a las personas para que se conecten, vamos a recordar que los K-Talks, ¿cierto? Estas conversaciones que tenemos los domingos por la noche a las 22 horas Chile, yo las hago en general respondiendo un poco a las mismas solicitudes que ustedes me hacen. Así cuando yo hago la publicación y, y les comparto, ¿cierto? Avisándoles que vamos a tener este encuentro, ahí les pido que me cuenten de qué les gustaría que habláramos en estos... Oh, perdón. De qué les gustaría que habláramos en estos encuentros. ¿Me puede confirmar que me siguen viendo? Porque se me acaba de como casi caer el temita. Así, si me pueden confirmar que me ven y que me escuchan, sería súper bueno. Esta cosa. Bueno, como pueden darse cuenta, no estoy en mi casa, para variar. Domingo por medio suelo no estar en mi casa. Estoy en la casa de mi madre, con mi hija, con mi sobrina, con mi hermano. Y ya, considerando el tiempo que es, vamos a comenzar a conversar del tema que nos toca hablar esta semana, que es vivir con el tiempo. Bueno, decidí que habláramos de este tema principalmente eh, porque un par de personas me preguntaron, principalmente respecto a cómo se ve el panorama futuro, cómo se ve lo que está ocurriendo a nivel astral, ¿cierto? Cómo podemos entenderlo mejor, o qué pasa, por qué, por ejemplo, este lunes nosotros decimos que vamos a comenzar el mes de Sagitario, pero hay gente que dice que es la luna en Escorpio. Entonces hay un montón de confusión y además hay un montón de ideas que son un poco con poco fundamento. Esa es la verdad, ideas con poco fundamento. Entonces, para aclarar algunos conceptos asociados a eso, por supuesto, ¿cierto? Desde las fuentes que regularmente nosotros compartimos de la sabiduría ancestral, ¿cierto? A ver, un momentito. Ya, ahí sí. Lo importante en la frase que ocupé para titular este K-Talk es vivir con el tiempo, porque es una instrucción o un consejo que dan los sabios del Talmud. En el Talmud está escrito, ¿cierto? Los sabios dijeron que las personas, ¿cierto?, que quieren como cumplir su propósito o cumplir con la misión por la cual los seres humanos estamos en la Tierra, deberíamos aprender a vivir con el tiempo. En el sentido de entender los tiempos, entender qué está ocurriendo, qué pasa en cada momento del calendario, para poder saber qué hacer, qué conciencia despertar, con qué ideas tratar de conectar, etcétera. Para eso quiero partir de un punto clave que tiene que ver con algo que estuvo muy, muy, muy de moda
hace unos días, el día 11 de noviembre, donde mucha gente hablaba de que el 1111 era un portal cósmico, un portal galáctico, no sé, de una energía, etcétera, etcétera. Y constantemente están diciendo cosas como esa, ¿no? El 10 del 10 a las 10. Y la verdad es que lo que hay que entender es que si nosotros queremos vivir conforme realmente a la energía cósmica, o a la mente divina, o al universo, o al tiempo de Dios, o como ustedes le quieran llamar, tenemos que entender los fundamentos detrás de la forma o de los métodos con los cuales nosotros contamos el tiempo. ¿Sí? Porque el calendario occidental, el calendario, ¿cierto?, que rige la mayoría del mundo, no todo, la mayoría, que es este calendario de 12 meses que comienza en enero y termina en diciembre, es un calendario que no tiene una conexión real con el universo, ni astronómicamente, ni astrológicamente, ni ningún fundamento en una sabiduría ancestral, sino que es un calendario que fue impuesto por intereses económicos, políticos de un imperio, el Imperio Romano. ¿Cierto? El Imperio Romano impuso el calendario occidental, que de hecho eso se llama el calendario gregoriano, que fue, ¿cierto?, adaptado del calendario juliano por un papa, el Papa Gregorio. Entonces, ninguna fecha que esté conectada con ese calendario no la podemos tomar tan en serio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un calendario que fue creado a conveniencia de un imperio, o sea, con intereses políticos, intereses económicos, y en ningún caso con un fundamento que realmente aportara a la conciencia o al desarrollo de la conciencia humana. Para nada. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo podemos saber entonces cuáles son realmente los tiempos que tenemos que considerar? ¿Qué momentos tenemos que considerar? ¿Qué momentos son buenos? ¿Qué momentos no? ¿Qué momentos son importantes? ¿Cómo lo podemos considerar? Yo puedo hablar desde lo que yo sé, desde lo que yo he estudiado y sobre todo, desde lo que yo he experimentado. Los que ya me conocen y me siguen hace un tiempo, saben que yo tratando de imitar el ejemplo de los cabalistas de antaño y hasta el día de hoy, yo nunca enseño cosas que yo no haya puesto en práctica y que no considere parte de mi experiencia, ¿sí? De mi experiencia personal. Es decir, trato de enseñar lo que yo ya he probado, ¿sí? Lo que yo ya he probado. En mi experiencia he descubierto que lo más probable es que no haya una forma perfecta de contar el tiempo. Porque culturalmente han habido muchas influencias, pero hay cosas que sí podemos ver y que son objetivamente perceptibles y en la que podemos coincidir si tenemos cierto nivel de conocimiento y si tenemos el acceso a cierto tipo de conocimiento. Por ejemplo, el de la astronomía o el de la astrología o el del conocimiento ancestral de la Kabbalah, por ejemplo. Entre hoy y mañana, ¿cierto? Entre hoy domingo por la noche, que de acuerdo al calendario cabalístico, al calendario hebreo o al calendario universal, ya es lunes, ¿cierto? Ya estamos entrando, ¿cierto?, en la luna nueva. Y obviamente la luna no responde a acuerdos humanos. La luna hace su ciclo sin que nadie le diga que tiene que hacerlo, excepto la inteligencia suprema que está detrás del plan cósmico, ¿cierto? Y que hace que todo en el universo funcione como un relojito, como una máquina perfecta que cumple sus ciclos. A ese sistema en la Kabbalah, ¿cierto?, se le da un nombre, se llama Ashgaha, que es como la supervisión. Y existen distintos niveles, ¿sí? Bueno, acá no podemos profundizar en eso, pero básicamente hay una supervisión, ¿cierto? Hay un sistema, un orden, que sigue una inteligencia suprema, que hace que el cosmos completo funcione en un orden, siguiendo patrones, cumpliendo. Y así es como, a través de la astronomía y de la astrología, que en la antigüedad eran una sola ciencia, se puede, por ejemplo, predecir, en tal momento, tal astro va a pasar por tal signo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que la luna, ¿cierto?, va a estar en Escorpio, ¿cierto?, ahora en la noche, y se va a mover a Sagitario, y comienza lo que nosotros llamamos el mes de Kislev,
que es el mes de Sagitario. ¿Sí? Si escuchan un ruidecito es porque está un perrito aquí, está moviéndose ahí haciendo un poco de ruido. Entonces Sagitario, comienza el mes de Sagitario. Y eso no lo estamos definiendo nosotros, no lo define una cultura, no lo define una religión, no lo define una creencia, lo define simplemente que la luna se movió a donde tenía que estar. Entonces así el calendario y la forma de mirar el tiempo es mucho más objetiva, porque podemos saber, ok, la luna está acá, o el sol pasó por aquí y podemos saber que ocurrió tal o cual cosa, dependiendo de cómo se están moviendo los planetas. Esa es una forma bastante objetiva, porque ningún humano está diciéndole al planeta que se mueva o que vaya. De hecho, no tenemos el poder de hacer eso. Lo que sí podemos es tratar de entender qué significa eso en términos aplicables al ser humano. Y de ahí surge, ¿cierto? Por un lado, la astrología. Desde mi enfoque, la astrología cabalística, que es la astrología que yo manejo y la que uso para hacer las cartas astrales. Y por otro lado, lo que nosotros llamamos vivir con el tiempo, ¿cierto? Que es básicamente seguir el calendario universal, que le podemos llamar calendario cabalístico si quieren, y que también se conoce como el calendario hebreo. A mí no me gusta llamarle calendario hebreo simplemente porque no quiero que se cometa el error de confundirlo solo con una cultura, con la cultura hebrea, que tiene un poco más de 4000 años. Porque este calendario, de hecho, está basado simplemente en la observación del cielo y de cómo los planetas, ¿cierto?, se van moviendo y los astros se van moviendo a través de la rueda de los signos, ¿cierto?, de los mazalot, que se llaman en hebreo. Ahora, desde mi perspectiva, el conocimiento más objetivo a la hora de mirar el cielo y de entender los tiempos y que es capaz de poder decirnos, mira, en tal momento pasa tal cosa, en tal mes hay tal energía, tales días de la semana son regidos por tal planeta, tal hora de cada día es regida por tal astro, cada mes lunar, como el mes de Sagitario que comienza mañana en la noche, ¿cierto? De hecho, si quieren participar en la meditación y en la conexión del mes de Sagitario, pueden ir al Instagram de Kabalife y ahí pueden, en la biografía se pueden inscribir si quieren participar en la clase y la meditación del ingreso al mes de Sagitario. Entonces, lo que les decía, ¿cierto?, volviendo al tema, es que la Kabbalah y el calendario cabalístico, el calendario, ¿cierto?, universal, nos indica, y de él podemos obtener el conocimiento para vivir con el tiempo. Para decir, voy a poner un ejemplo, para decir, ya, el día lunes, ¿cierto?, que en el calendario universal es el segundo día de la semana, está regido por el planeta Marte, ¿sí?, por una energía cósmica, una sefirá llamada Gvurá. Por lo tanto, un día de rigor, es un día de limitación, un día de restricción, un día que se potencia el ego, un día en el que se potencia la limitación. Estoy poniendo solo un ejemplo. Y de ahí entonces los cabalistas nos van a decir, oye, no, entonces no es bueno empezar nada nuevo un lunes, no es bueno firmar un contrato un lunes, no es bueno lanzar una nueva idea o creativa un lunes, porque el lunes es un día de restricción. Pero por el contrario, el día miércoles, por decir algo, está regido por Venus, ¿cierto?, que está asociado a la belleza, a la luminosidad. Además está regido por una energía cósmica que se llama Netzach, que representa la trascendencia, que representa la evolución. Por lo tanto, entonces el día miércoles sería un buen día para avanzar, para crecer, para producir, para lanzar algo nuevo, para mostrar algo nuevo al mundo, etcétera, etcétera. O sea, desde el conocimiento objetivo que nos entrega, por un lado, como les decía, la visión cabalística del tiempo, y por el otro lado, la astrología, entonces podemos tener ideas más reales de qué es lo que está ocurriendo en el cielo. Y no solo ideas que responden a un imaginario colectivo que ha surgido a partir de la comprensión errada del tiempo, sustentada en un calendario que fue creado con las intenciones incorrectas. Como les decía al principio, un calendario que fue creado con intereses económicos y políticos de un imperio. Entonces hay que empezar a poner atención, ¿cierto? Hay que ponerle confianza y apoyarse en el conocimiento verdadero que nos va a poder decir, por ejemplo, si el 12 de noviembre, ¿sí?, que fue el día 25 del mes de Escorpio, sí hubo un fin de una era,
porque había un stellium, un conjunto de planetas en Capricornio, y estuvo ahí un tiempo, y se movió de ese lugar, y el área, ¿cierto? La casa de Capricornio, sí, la casa de Capricornio, el signo que estuviera en la casa de Capricornio, en cada una de nuestras cartas astrales, determina el área de nuestra vida que murió en ese día y que renació en ese día. Eso es más objetivo. ¿Por qué? ¿Por qué es más objetivo? Porque eso estaba señalado en el cielo. No se me ocurrió a mí, no se te ocurrió a ti, no se le ocurrió a nadie más que a la mente suprema. Porque era observable. De hecho, se podía observar con un telescopio. Podíamos mirar, ¿cierto?, el cielo y decir, ah, mira, es cierto, tal y tal y tal planeta están en Capricornio. Y eso no es algo que se me ocurrió a mí ni a ti, ni fue una idea como, ay, qué bonito es. No, es lo que es. O por ejemplo, sí podemos establecer objetivamente que el 21 de diciembre que viene, que es el día 6 de Capricornio, va a haber una conjunción que ocurre cada 20 años, donde el planeta Júpiter y el planeta Saturno van a estar, ¿cierto? Van a estar en conjunción en el grado 0 de Acuario, lo que indica un cambio de era, ¿cierto? Desde la carga que estamos ahora, que es de Libra, hacia esta nueva energía acuariana, que es más de la libertad, de la conciencia superior, de la conciencia expandida. Pero esos son datos objetivos, basados en una comprensión objetiva y basadas en la observación real del cielo, no en una idea romántica que le surge a la gente de atribuir a un calendario que no tiene ningún sustento universal un poder especial, como por ejemplo lo del 11-11. No, eso no es tal. Sí es probable que la gente, como dice, hoy día es un día especial, tiene una energía especial, y pone su conciencia en eso, es probable que genere algo positivo en su vida. Pero no es saludable difundir mensajes diciendo, tal día hay un portal cósmico porque el 11 y el 11, porque en términos astronómicos y astrológicos no hay un 11 del 11. Pero sí hay, por ejemplo, el día 25º del ciclo lunar de la luna estando en Escorpio, por ejemplo. Y eso no le pertenece a ninguna cultura, y eso no se le ocurrió a nadie, y eso ni siquiera pertenece a un calendario particular de alguien. Eso es un movimiento astral, observable, verdadero y real. ¿Sí? Yo les quiero invitar entonces, ¿sí?, a empezar a poner atención, ¿cierto?, y a fijarse en la sabiduría objetiva, en la sabiduría universal. Yo tengo un dicho cuando me preguntan, ¿pero dónde busco el conocimiento? Mientras más antiguo, mejor. Busquen las fuentes antiguas. Desde nuestra perspectiva, las fuentes cabalísticas son las más antiguas. Sí, el calendario cabalístico es el que mejor nos puede permitir entender los tiempos. Desde qué simboliza cada año, como el año que estamos viviendo ahora, 5.781, qué simboliza la energía de cada mes, qué energía rige cada semana, qué energía rige cada día. Toda esa información podemos obtenerla. Y por eso les invito yo también a considerar lo que va entregando, lo que voy compartiendo yo en mis propias redes, lo que va compartiendo la Dani Nessi en sus redes al respecto, lo que comparte Pablo Flores respecto de los movimientos astrales, sobre todo lo que comparte la Fundación Kabalife sobre la energía de cada mes. Sí, nosotros tenemos, como les decía, mañana en la noche la meditación y la clase de el mes de Sagitario, y días después van a ver que se va a publicar los tips de la energía del mes de Sagitario, y así pudimos ir conectándonos con en la dinámica del tiempo y entendiendo qué energías rigen cada mes para poder decir, ok, entiendo que es esta la conciencia y no me va a pasar por encima la influencia astral, sino que yo voy a poder entenderla y decir, ok, esto que está ocurriendo es por esta energía, esto que está pasando es por esta otra energía, este mes tengo que tener cuidado con esto y tengo que actuar de tal o cual manera, desde la información objetiva y no desde las ideas que se le ocurrieron a un grupo de personas porque pensaron que suena lindo o porque les parece bonito o lo que sea. ¿Sí? Esa es la base de muchas equivocaciones. Llegar y creer algo porque mucha gente piensa que es. Y lo que hay que hacer es ser un poco más serios con nuestra propia investigación, con nuestra propia búsqueda y buscar conocimiento objetivo. Si no lo tengo, preguntarle al que lo tiene. ¿Sí? Es decir, ¿dónde lo puedo encontrar? ¿Quién me puede decir? ¿A dónde está? De hecho, alguien me preguntó hoy día,
Así que va a hablar del tiempo. ¿Dónde podría estudiar astrología que estuviera más apegado al conocimiento antiguo y no a esta idea moderna? En la Fundación Cabalife. Pueden entrar, ¿cierto?, a Cabalife ahí en Instagram y pueden consultar por el curso de astrología, por ejemplo. ¿Sí? La invitación simplemente de esta pequeña charla que vamos a concluir ahora es esa. No se dejen guiar por ideas populares simplemente. Por ideas de porque un montón de gente dijo que 11-11, magia, magia. No, investiguen primero. Y se van a dar cuenta que ese tipo de fechas no tienen ninguna trascendencia real. Pero sí podemos encontrar información real en las fuentes verdaderas, en la astronomía, en la astrología, en la cábala, en el calendario hebreo, donde sí podemos encontrar una guía real para poder definir cómo llevar nuestra vida y cómo ir en conjunción personal y en sintonía con el universo. ¿Sí? Porque aquí voy a considerar lo que dijo el Buda Gautama, Siddhartha. Dijo, quien va contra la naturaleza siempre va a perder, porque la naturaleza siempre va a ganar. Entonces, si yo quiero ir con la naturaleza, a favor de la naturaleza, tengo entonces que regir mi vida por los tiempos que están dictados por la naturaleza y no por un calendario que fue creado con intenciones egoístas y negativas. Ya me pasé de la hora para variar. Les agradezco a los que me mandaron saludos ahí en el mensaje. Si tienen preguntas respecto a lo que estábamos hablando, por favor déjenlas en el post, ¿cierto? Este video va a quedar como un post en mi biografía, ¿cierto? En mi cuenta de Instagram. Y si tienen preguntas al respecto, las pueden dejar ahí o me las pueden mandar por interno. Hay por ahí alguien que me había hecho una pregunta personal, parece. Si es una pregunta personal, házmela en privado y yo te la respondo sin ningún problema. ¿Sí? Y si es una pregunta respecto a lo que estamos hablando, la puedes dejar ahí en público. Y no se olviden, cuéntenme también de qué les gustaría que habláramos en los próximos domingos, en los próximos Key-Talks, porque todos los domingos, vamos a seguir haciéndolos. Bien, les agradezco muchísimo por su atención, les agradezco que hayan estado hasta el final y me despido. Yo soy Esteban Acuña, que estén muy, muy bien. Abracito. Gracias.